Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con el doctor Mariano López Miguel para hablar de Trump y sus locuras. Casi como ósmosis de las locuras del rey Jorge. Sería el cierre del círculo. Que el rey Jorge se volvió loco por la independencia de las colonias, y ahora tal vez el rey Trump se vuelva loco y acaben volviendo a las manos de la madre patria. No sé. Bueno, buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y decirte que me recuerda esta introducción que has hecho a Trump y sus locuras, pues El emperador y sus locuras, ¿no? Esa película de Disney que de poco éxito en taquilla, pero que se ha convertido en un clásico del culto. Básicamente lo que podemos indicar es que a Trump, voy a hablar rápido y mal, es lo de que se le ha ido la pinza, ¿no? Pero tras de ello habría que preguntarse qué intereses hay y realmente si ese lobby tan potente del MAGA ha hecho cambiar la torna hacia un extremismo más potente, o lo que hablamos alguna vez a partir del atentado era julio, agosto, no recuerdo bien, del año pasado, cuando casi pierde la oreja, si radicalizó más profundamente su discurso. También estoy cayendo en cuenta de que hubo un intento de atentado a pocos días antes de las elecciones de 2016. Salud. ¿Hasta qué punto pudo influir de nuevo esto? Pues no lo sé. Aunque yo creo que desde un principio las bases de Trump eran muy fuertes, sólidas, y yo era de los que creían en una posible victoria de Kamala Harris, pero por la mínima. Y ahora no ha sido así. Ojo, entonces, estos 4 años que nos esperan, ya viendo los 100 primeros casi días, ¿no? Ciertamente aprovecho que pido disculpas para el tema de estornudo, pero ahora tienen un problema de salud importante, el tema del sarampión, que ha resucitado, y el señor, por decir algo, ¿Antivacunas? Robert Antivacunas Kennedy Jr., Caroline está horrorizada y todo el resto de primos, ha pedido prácticamente que se tomen una vitamina C o vitamina D y ya está, reconstituyente. Eso de las vacunas, pero ¿qué demonios? ¿Para qué? Y a fin de cuentas ha sido la ausencia de vacunas lo que ha llevado, sobre todo en este estado llamado Texas, a estas dificultades. Pero sí, es que Donald Trump es una contradicción andante. En un primer momento te dice que, ojo, que se han enemistado con Bibi, con Bibi Netanyahu, porque decía que había que haber bombardeado el estadio con todos esos yihadistas, miembros de Hezbollah, que estaban en el funeral de Nasrallah. Y también establece la idea de hay que atacar Irán, cuando ni siquiera Bibi está en ese plan actualmente. Con lo cual estuve con Nacho Montes de Oca recientemente y comentaba, él no sabía cuál era la traducción de esta película de Peter Sellers, que en castellano se llama El Guateque, que hace de un actor hindú que se va mimetizando con los diferentes paisanajes pero hay una película de Woody Allen que también tiene esta situación de que él mismo se traviste, creo que es Zelig, pero no recuerdo exactamente si es exactamente esta, en la que va adoptando la personalidad de los demás. Trump es un poco esto, porque a fin de cuentas hay una biografía no autorizada en la que el prólogo dice claramente: ¿qué quieres que te diga? Él es voluntarioso y trata de hacer que sea popular allí donde vaya. Pero eso tiene la problemática de que si tienes una red, por ejemplo la de los putinejos, que está bien estructurada y además a través de los lugares por donde se va tiene cierto predicamento, pues acaba comprando el relato completo de Putin y de la guerra en Ucrania y todo esto. Luego nos encontramos con estos tipos muy falsamente sionistas, porque dicen defender Israel, pero lo que quieren no es defender Israel, sino otra cosa distinta. Lo mismo que los que dicen defender a los palestinos y que en realidad lo que quieren es la destrucción del Estado de Israel. A veces hay ese juego curioso de espejos en el que sobreactúa, se pone de una posición, dice que la Unión Europea es lo peor de lo peor y se construyó para destruir a Estados Unidos. Nacho decía que es una cuestión de apriorismo.
que toman la decisión de Trump bien y el resto mal, y luego el medio de construcción de lo demás, ya sean aranceles o la guerra en Ucrania o lo que sea, es simplemente un camino de algo ya previamente decidido. Y no solo eso, estamos viviendo ahora unos momentos en los cuales la internacional ultra está ganando enteros y con Trump a la cabeza, eso lógicamente. Viene de antiguo, viene de antiguo. Pero estas barbaridades, bueno, has hecho muy bien en indicar lo del señor Robert Kennedy Jr. y su auténtica sarta de mentiras, teoría de la conspiración y salvajismo, ¿no? Pero es que todo el equipo de la administración Trump está ahora mismo en una esfera no ultra, sino ultra, perdón por esta especie de redundancia estúpida, pero desde su directora de seguridad interna, que está hablando de expulsar a tirar la basura, llamando con la basura a inmigrantes indocumentados. Su secretario de Estado, Marco Rubio, que hablamos anteriormente con Paco Campa, acerca de una persona que era anti-Trump y pro-Ucrania, o sigue siendo pro-Ucrania hasta donde yo sé. Un vicepresidente que se ha vuelto más fundamentalista que el propio Trump, al que vilipendiaba en 2016 y 2020. Ahora mismo, ¿qué pasa? Que para alcanzar las cuotas de poder toda esta gente tiene que pasar por el lado de Trump. Estamos viendo el fin de una era, sobre todo para el Partido Republicano, que se ha transformado en el partido de Trump, que la ideología del Partido Republicano es incluso el antiguo no intervencionismo, el laissez-faire, laissez-passer en cuanto a lo económico y un conservadurismo social que creció, es verdad, en la época de los movimientos evangélicos como el de Billy Graham, o estamos viendo de verdad ahora mismo una absorción del Partido Republicano, del Grand Old Party, para que se convierta en un apéndice de lo que es la ideología de Trump, que tampoco tiene ideología, sino que Trump es Trump. Es que me resulta alucinante y creo que no ha sucedido nunca. El hecho, voy a poner dos ejemplos recientes. Los dos en la Casa Blanca, los dos en el despacho Oval. Y no me refiero a Zelensky, sino a la visita de antiguos prisioneros de Hamas que salieron de Gaza y vía Israel acabaron en el despacho Oval con Donald Trump. Donald Trump en la silla, delante del escritorio, y el caballete con el Golfo de América, mejor Golfo de Covadonga, como patrocina Francisco García Campa. Es muy bonito el nombre. Y tiene de fondo, en un lateral, a los visitantes, en este caso antiguos prisioneros de Gaza, diciendo el propio Trump: pero no pensabais que ibais a ser liberados hasta que yo llegué. Claro, hay una pregunta básica y fundamental que seguramente rompe el globo, lo pincha completamente. ¿Cómo pudieron saber en el Zulo que había ganado Donald Trump? ¿Es que acaso se lo dijeron? Estaban pinchando también la CNN para que les dijeran: ha perdido Kamala Harris, qué mala suerte. ¿Qué pasa? Es que ya ahí está. Y luego, hoy, hace unas horas, ha salido un tipo a hablar de manufacturas y de economía y de relaciones internacionales, y estaba como si fuera un orador, diciendo: porque en tu gloriosa presidencia ahora va a suceder esto, va a suceder lo otro, y siempre calzando una loa detrás de otra cada cierto tiempo, y un gráfico detrás diciendo: bueno, con Biden todo para abajo, todo horrible, y con Obama y con los Clinton y todo esto, lo cual resulta curioso porque meten en el saco a todos, a los dos Bush. Resulta también curioso porque Campa ha recordado frases de Reagan. Todo el mundo piensa que es fan de Reagan, y no, en realidad es más fan de Nixon, de Tricky Nixon, lo cual casaría bastante, a pesar de que el impeachment. Sí, aunque, ojo, creo que Nixon tenía más tablas que las que tiene este muchacho, porque como recordó Oliver Stone en su película, vale, Nixon tenía que dar una imagen, pero puertas hacia adentro tenía una cierta racionalidad en su actuar. Este no, este va a salto de mata, lo que sea necesario, contentar a todo el mundo, y está la cosa que, por ejemplo, con el dólar.
él quiere bajar la economía, el dólar, y ponerlo a nivel prácticamente del sector primario respecto de poder volver a producir cosas de valor poco añadido. Pero para eso tienes que destruir el dólar como hegemonía global, y eso significa que cuando emites papeles para que la deuda estadounidense pueda ser comprada en el resto del mundo, entonces no te la va a comprar nadie. Y esa excepcionalidad... Ni siquiera China. Bueno, China quizá para tirarte un poco de esa excepcionalidad que tiene actualmente la economía de Estados Unidos, la quieres tirar por la borda gratis. Y además, imponerle un tarifazo, es decir, un impuesto al consumo que deviene de la situación de importación a través de los aranceles, es una situación en la que, claro, si se da la circunstancia, que es lo que tal vez él desea, de que las consecuencias negativas las coja otro, que es un poco lo de vamos a llegar a una paz con estos rusos, y si ataca dentro de 3 años, que le toque a otro. Es que no solo eso, sino está el factor de que ahora mismo yo no sabía lo que habías dicho de la devaluación del dólar. No pude leer muchas noticias. Sí, los 2 últimos días el euro ha pegado un subidón y el dólar se le ha pegado completamente. Y es que está pasando eso, porque no solo es guerra de tarifas, a lo que va a entrar al final el propio Trump con estas políticas que llevó a cabo también un antecesor suyo, de que cuando empezó ya la deriva mala del Partido Republicano, que fue en 1901, en su segundo mandato, y le costó la vida, entre otras cosas, como era el presidente McKinley, es una especie de guerra de divisas, y la guerra de divisas no lleva a ningún lado, sino a la progresiva endeudamiento del país y sobre todo a una pérdida de capacidad adquisitiva de la población. Y que, ojo, la gente se olvida de que en 1930 hubo una ley arancelaria. Claro. Que agravó las consecuencias del Viernes Negro de 1929. Que se quedan con lo de 1929 de la bolsa. ¿Era Gruber Cleveland? Herbert Hoover, perdón, Herbert Hoover. Sí. Harding, Cleveland y Hoover. Esos fueron los 3 presidentes republicanos de esos años. Con un proteccionismo tan brutal que lo que hizo fue, el país volvió, como tú dices ahora, a una economía casi agraria. Recordemos, se narra muy bien en Las uvas de la ira, ¿no? De John Steinbeck. Y también el ataque a la madre naturaleza, supuestamente, como no importa, destruyeron el medio oeste hasta el punto de que prácticamente se convertiría y está homenajeado en Interestelar. El Dust Bowl. Sí. Fue algo horrible. Fue milagroso, en más de un sentido, que entrara Franklin Delano Roosevelt con el programa de los 100 días, porque este Trump es tan ególatra que dice que los primeros 100 días de él han sido los mejores de cualquier presidente de Estados Unidos. Y ojo, dice que el segundo es George Washington. A la venga. Pues al padre fundador, al padre destructor, ¿no? Digamos, ahora, al hermano destructor. No, lo de este hombre le quería preguntarte acerca de la biografía no autorizada. No es de Art of the Deal, ¿no? Es la que publicó su sobrina. No recuerdo, estaba a disposición en el Corte Inglés y ahora no recuerdo. O sea que reciente, debe ser la de la sobrina. Sí. Pues es que había otra, la que hizo un negro, la del arte del trato, de Art of Deal, ¿no? En la que ya de aquella se veía. A ver, yo se lo explico a mis alumnos hace un par de días. Al principio Trump era un payaso gracioso. Recordemos esa imagen en una película que hemos reseñado como Es Solo en Casa, también su aparición en Sex and the City, Sex en Nueva York. El comercial del pollo. Exactamente. O en la película esta de una pandilla traviesa, no me acuerdo ahora del nombre. Y ya se demostraba, por ejemplo, las tomas falsas, que la persona muy ducha en aprender no era. Tuvo que repetir una toma de 3 frases o de 3 líneas en como 25 tomas. Sí, por comparación Norma Jean, una Shakespeare. Ya, pues. Y aparte de todo eso, pues que la gente está alias Marilyn Monroe. Sí. Están todos empeñados en decir que el MAGA vuelve a ser el más rico del mundo. Será ahora que ha vuelto a la Casa Blanca, porque básicamente creo que de una de cada 3 empresas que abrió Trump, quebró. Sí, y hay otra persona que está ahí
como es Elon Musk, como dice el sátrapa de Miraflores, que ahora le importa un carajo, le da igual Tesla. Resulta curioso porque han caído las acciones. Sí, se lo pasé, no sé si lo puedo referenciar, no pasarlo para que lo veáis, no, pero digamos que había una noticia y la escribían de esta manera, cuando estos supuestamente eran liberales, ¿no? Liberales, libertarios, amigos de Milei y de todo esto. Ahora no se pase a Aritz. No lo recuerdo, es que estos días no puedo estar muy pendiente del WhatsApp. No digo Aritz, Aritz Guirinea. La idea era que había bajado la situación de Tesla, vendía muy pocos coches en Europa, especialmente en Alemania, y poco menos que el titular era boicota Tesla en Europa. Hombre, será que los compradores tienen derecho con sus euros a hacer lo que quieran, a comprar un producto u otro, y si quieren comprar chinos, pues chinos, aunque sea la marca MG. Y lo que más gracia me hizo fue lo que comentabas, que decían que había recuperado la manufactura de Estados Unidos y ahora mismo está en una situación de manufacturera paupérrima. Ya no es la segunda nación manufacturera, la primera sabemos de sobra que es China. Ahora debe ser la cuarta. Pues gracias, por lo que el último Global Index. Entonces, ante eso, pues muy bien, no puede. Lo que tendría que hacer es un estudio sociológico y bastante claro, es por qué toda esa gente votó a Trump. Y hay un reportaje muy clarividente que es una persona del Ministerio de Justicia que votó por Trump y ahora por la nueva oficina de eficiencia gubernamental de Elon Musk ha sido despedida. ¿Cómo se queda uno ante eso? Pues por lo menos me da pena esa persona. No se merece los insultos que vertieron sobre ella. Ha votado y ha votado como otra mucha gente mal. No digo que tengan derecho a votar, y sin mucho, no quiero para el caso, pero ha votado mal. Ha votado contra una persona que está en contra de todo interés de los trabajadores. Eso como mínimo. También se puede votar por el seppuku, que es lo que acaba de hacer. El seppuku, harakiri, todas estas cosas tan bonitas que vienen de Japón. Era como aquel chiste de, y como ofrecía un cambio, las hormigas votaron por el insecticida. Ni más ni menos. Es complejo. Es complejo entender que y los ratones votando por el gato. Está bien. O bueno, creo que encima vamos a vivir una buena época en cuanto cultural. Si bien es cierto, me explico. Si bien es cierto que los Oscar el otro día fue denigrante, que no se dijese nada acerca de Trump, aparte de todo el problema que hubo con... podría haber sido peor. Podrían haber dado el 13 Oscars a Mira Pérez, lo cual resultaría alucinante, porque es un insulto a Titanic, a Ben-Hur y al Retorno del Rey, que tuvieron 11 Oscars. Esta fue nominada 13 veces y con un mensaje horrible. Y el mensaje de fondo... No veo la película. A mí me gusta. El mensaje horrible de fondo es tan sencillo como el narco es hombre, se convierte en trans y al hacerse trans se convierte en un señor de luz. Alguien que revierte el daño que ha hecho y se convierte en una ONG y todo fantástico. Por lo tanto, el narco es un problema de hombres en México, más allá del elemento cultural que viene de fondo respecto de los insultos en localizaciones y todo esto. Pero el mensaje de fondo es, ¿estamos todavía en eso de que la culpa es del hombre? Y no solo eso, ahora que es otra, podemos enlazarlo también con la guerra tarifaria, que yo querría preguntarte qué piensas acerca de ello. Porque hemos hablado antes de lo de ahora pongo aranceles a México y a Canadá, al día siguiente lo quito. Creo que ha sido muy bueno lo que de que Canadá, aquel vídeo que me mandaste, creo que fuiste tú uno de ellos, en el cual de las estanterías de supermercados de Quebec principalmente desapareció Jack Daniels. Sí, porque ¿para qué tener Jack Daniels cuando puedes coger un bonito whisky escocés o de Irlanda? O bourbon, sí. Entonces, creo que, bueno, no hay que creer mucho. Toda persona con dos dedos de frente, y lo digo completamente en serio, sabe que Trump está firmando los decretos sin mirarlos, no los lee. Hay dos cosas que pueden llamar atención, tres, que pueden llamar atención de Trump en el despacho Oval. El primero,
¿sabrá utilizar un ordenador? No. Porque yo nunca he visto que tuviese un ordenador portátil, mientras que Biden, a pesar de sus problemas de edad, Obama, etcétera, lo tenían y estaban conectados todo el día, trabajando, etcétera. A Trump nunca lo he visto utilizar un ordenador, salvo que es como él decía en el libro de miedo de Bob Woodward, ¿no? Fear, que era el rey de Twitter. Ahora tendrá que decir que es el rey de X o el rey de Truth, ¿no? De las dos, sí. Pero esa imagen... Puedes cambiar la imagen a blanco y negro. Sí. Luego está también ahora que dice la imagen que utilizó ahora para el despacho Oval, que es la de que le sacaron de la foto de preso. Sí, la tiene en la entrada. Donde está la secretaria principal, en la entradilla hacia el despacho Oval. Y por último sigue teniendo otra vez, ha recuperado el botón de Coca-Cola Light. Lo cual da a entender de que, y por último, lo más importante, espero que la gente se fije en que cuando Trump firma cualquier decreto, no lo lee. Se lo leen en voz alta. Eso, curiosamente, ya pasó con la ley patriota, en donde hubo congresistas que reconocieron en aquel documental de Fahrenheit 9/11 de Michael Moore que no habían tenido tiempo. Ojo, es cuestión de no haber tenido tiempo. Donald Trump es presidente y puede tener todo el tiempo que quiera, con lo cual es algo distinto, es otro concepto. Lo mismo que esa diferencia de trato. El tema del fentanilo, todo el fentanilo que ha entrado por Canadá rellena el de un año en una maletita. Ya está. Pero por México, ¿a quién le da un trato maravilloso pasándole por el lomo? A Claudia Sheinbaum. ¿A quién le da de leches hasta el carnet de identidad? A Justino Trudeau. A Canadá. Y Canadá, pues, ha respondido. Ha respondido el gobernador de Ontario, ha respondido el primer ministro, y le han dicho: ¿pones tarifa? Nosotros ponemos tarifa. Y reciben un montón de hidrocarburos de parte de Canadá. Que esto puede ir en dirección hacia abajo, puede ir hacia un lado y hacia otro, porque Alberta tiene también sus conflictos, pero puede ser la vía para que salgan en dirección hacia China, o también podemos comprarlo los europeos a través de la zona del norte del Atlántico y del Mar del Norte. No habría ningún problema. Estamos viviendo pues una sarta de estupideces por parte del señor Trump, en la cual, sobre todo, lo que me preocupa también ahora es el nivel de infiltración que pueda haber de lo que yo considero ya agentes extranjeros. La Dirección de Inteligencia Nacional la lleva ahora Tulsi Gabbard, antigua demócrata, reconvertida en asadista de pro y pro Putin. ¿Qué podemos perder de esto? El que es ahora director de la CIA era antiguo director de Inteligencia Nacional, a la par el que era más pro Trump que Trump, y del mismo modo estuvo detrás del asesinato de Qasem Soleimani, estuvo también metido en berenjenales de lo que fue las poselecciones de 2020, admitiendo o llevando la teoría de conspiración de la compra, manipulación de votos, etcétera. Estamos hablando de personas muy peligrosas. Sí, muy peligrosas, porque tenían ese discurso de nosotros somos pacifistas, pero matamos a Soleimani. Sí. Pues maravilloso, sí. Ahí haciendo la paz. Y ojo, que yo considero que la capital de Israel es indivisible, Jerusalén y todo esto, pero una cosa es que lo diga yo, y otra que el jefe de Estado de Estados Unidos traslade la sede de la diplomacia de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Pensaba que no iba a tener ninguna consecuencia? Nadie, ningún presidente de Estados Unidos, incluso los más republicanos y más pro-israelíes, véase, por ejemplo, Ronald Reagan o Bush padre, Bush Jr. ya no tanto porque se lleva bastante mal con él en el salón, plantearon nunca el trasladar la capitalidad o la sede diplomática a Jerusalén, a sabiendas de que, y yo soy el primero que digo que preferiría que hubiese una parte de Jerusalén oriental para un futuro Estado palestino. El tiempo lo dirá, me dirá si me equivoco, ¿no? O que sí, no lo sé. Pero efectivamente, ese fue el puente de la Constitución, no se me olvida. Ese 7 de diciembre de 2017, ¿acaso Trump no se esperaba que iba a haber una intifada? Amén de que la mayor aberración que he visto estos días es echar la culpa a Joe Biden de que los talibán tengan ahora mismo acceso a todo el hardware que no quieren devolver, militar,
que se dejó Estados Unidos en Kabul y en otras provincias, cuando este buen señor fue el que mandó a su secretario de Estado, Mike Pompeo, durante la crisis de coronavirus, a Doha, en Qatar, para pactar la salida al año siguiente de la firma de los acuerdos. Es decir, en 2021, cuando debían perder las elecciones. Es un nivel de mentira tras mentira. Y de asimismo, de, ¿cómo decirlo?, de trapacerismo, que a mí me tiene asustado. Y le gusta esto de vamos a hacer buena televisión. Es un pensamiento ciertamente bastante del siglo XX. Tiene una mentalidad bastante arcaica. Y analógica. Y analógica también, cierto. Porque ahora nos ha dicho, después de haber jugado con el tema de Gaza y Hamas, de tienen que devolver hasta el último de los rehenes, y si no lo van a pasar mal. Ojo, Hamas sigue existiendo, aunque disminuida, sigue estando ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Bombardear con B-1s? ¿O dejar Gaza más convertido en un secarral? Y cuando ha dicho estén atentos a su televisor porque van a pasar cositas con respecto a Irán, ¿a qué se refiere? ¿A que van a impedir con un bombardeo de taladro instalaciones de investigación nuclear? Porque no me quiero ni imaginar algo que no se ha ocurrido en el ámbito de Israel hacerlo, que es atacar directamente los reactores. Que eso resultaría alucinante. Porque... Y recordemos que no será por pocas oportunidades. Estamos a punto de cumplirse un año del ataque masivo con drones iraníes a Israel, tras el bombardeo del consulado iraní en Damasco, y luego la respuesta israelí, más luego lo que ocurrió en septiembre. Sí, porque hubo dos momentos en los que Irán atacó directamente a Israel e Israel tuvo la oportunidad de dar la réplica. Así que si no lo hicieron es porque Israel tiene cierto sentido común a la hora de no ir a atacar centrales nucleares en funcionamiento. Pero este Trump, pues igual se le ocurre, bueno, venga. Tenemos la mente un poco perdida. Nos hemos olvidado que hace 5 años, por esta época sí, o una semana, dentro de una semana, harán 5 años que nos encerraron durante 3 meses por la crisis del COVID. Pero también tenemos que recordar otra cosa no menos importante, que fue que a poco de morir, o ser asesinado Soleimani con Abu Hadi al-Muhandis, el jefe de Hezbollah iraquí, ¿no?, o de la Fuerza de Movilización Popular, pues poco después hubo un derribo por error de un avión con destino, creo que era a Ucrania, iraní, por parte de las autoridades iraníes, y el propio Trump estaba acusando a Irán, lógicamente está detrás de todo ello, pero está amenazando con bombardear incluso sitios de la UNESCO. Lo cual incluso entre los más recalcitrantes por Trump dijeron, ¿pero tú qué haces? Ah, sí, Elon Musk diciendo que había que salir de la OTAN y de la Organización de Naciones Unidas. Maravilloso. Sí, sí. Ciertamente se lo recordaba... ¿a quién se lo recordé? Ahora no recuerdo exactamente a quién se lo dije. Que seguramente lo más inteligente en aquel momento con respecto al tema de la pandemia, cuando salió de la OMS, hubiera sido haber luchado, haber sido valiente y haber luchado por la membresía de Taiwán respecto de lo que era esa primera ola, y tuvo un desempeño bastante bueno con el tema de las mascarillas, el inicio del protocolo respecto de la investigación de las vacunas. Fue algo que... El confinamiento también, sí, junto con Corea del Sur. Tuvo un elemento importante, y en vez de dar la batalla de, oye, o hacéis esto o me voy, directamente se fue. Desapareció y le dejó todo el campo libre para que China, con su medicina tradicional, su acupuntura y todas estas cosas, lo convirtiera en una medicina como la occidental. Lo cual ciertamente es alucinante e increíble. Pero este Trump es así. Es de esta manera. Que es... y resulta curioso. Resulta curioso porque... parece que hay una situación que decía que no tiene amigos. Bueno, hay quien piensa que Trump es amigo de Putin, pero yo creo que no hay amigos en tanto en cuanto países que sean amigos de Estados Unidos, por lo menos tradicionalmente han habido, pero ahora no. Cuando nos encontramos la situación de Ucrania, y esto creo que resulta interesante, ¿por qué pudo atacar Putin? Porque barrieron literalmente el camino respecto de lo que podía tener enfrente
no tenía ya ningún obstáculo respecto de gasoductos que pudieran servir de tránsito, oleoductos, como aquel gasoducto Druzhba de Amistad, que veíamos precisamente en alta tensión en 1987. Eso es. Con el Nord Stream, sí, con el Nord Stream pasaba por fuera, con lo cual el campo estaba liberado de cualquier saco terreno, virtual me refiero, conceptualmente hablando, que pudiera dificultar el hecho bélico. Es como si en un campo de batalla tienes elementos que pueden hacer complicado el hecho de lanzarse pepinazos porque puede haber daños colaterales, pero si quitas los daños colaterales y además lo haces voluntariamente como hizo Alemania, pues entonces estás invitando a, bueno, pues el campo de juego ya lo tenemos despejado para poder jugar. Y cómo se cargar, claro. Sí, ¿Qué es lo que pasa con el tema de Taiwán? ¿Qué pasa con Taiwán? Sí, porque la situación de los chips está queriendo llevársela de nuevo a Estados Unidos. Y dice, cuando esto suceda, la situación cambiará. Otra cosa es que los chinos vean, lo único que nos interesaba realmente era el tema de los chips y ahora pues nos has quitado el tema y por eso ha salido la propia China a decir, estáis atacando Taiwán. Claro, porque a ti lo que te interesa no solamente es la posición geopolítica, también te interesa pillar cacho con estos... Cacho, exactamente, eso es. Y no solo eso, también añadamos lo de el tema ahora de... Te has hablado de Ucrania. Y no me acordaba lo que comentabas antes de que en qué año fue cuando China compró no sé cuánta producción de grano de Ucrania. Pues fue a comienzos del siglo XXI, cuando fue comprando esta tierra negra, que es bastante productiva, y fue saliendo poco a poco ahí esas noticias como en plan conspiranoico, los chinos, aquí están, el Partido Comunista de China, por aquí, por allí. Y luego se olvidó y bueno, luego se ocultó respecto de los biolaboratorios que Hunter Biden supuestamente estaba haciendo lo cual resulta curioso porque en un lugar en África encuentran laboratorios y todo esto y dicen, ¿veis? Esta es la prueba, aquí está involucrado. En Ucrania no encuentran y como no encuentran, entonces veis, aquí es la prueba. Le sirve un roto y un descosido, da igual. Y no solo eso, hay cosas que son bastante vergonzosas de la justicia norteamericana. Porque, a ver, yo creo que Biden no hizo bien en amnistiar a su hijo antes de salir de la presidencia. No fue un movimiento táctico ni político el mejor de su carrera, vamos a decirlo así. Pero era un mal menor. Era un mal menor, sí. Era un mal menor. Pero, ¿por qué? Por lo mismo que amnistió a gente que estaba ligado al COVID, como a Antonio Fauci. O Mark Milley, el jefe de Estado Mayor. Que hubieran sufrido muchísimo con la presidencia de Trump. O sea, posteriori, en cualquier momento. ¿Qué espectáculo hubiera montado Trump con Hunter Biden de haber podido meterle mano? Hombre, seguro. Hasta hay películas que se hicieron, ¿no? De donde aparece Gina Garides, ¿no? La actriz esta que echaron de Mandalorian. Gina Carano, perdón. Por el tema de su trampismo desmesurado y de esa teoría de la conspiración continua, ¿no? De las elecciones amañadas. Pero bueno, Trump, por ejemplo, ahora se está pidiendo la documentación de Joe Biden y daría ganas de decirle, usted, buen señor, ¿por qué en esos 4 años que pasó Mar-a-Lago se llevó aproximadamente casi 1 terabyte de documentos clasificados de las agencias de inteligencia norteamericanas? Sería bueno que explicase eso. Y todavía nadie... Bueno, se ha autoamnistiado el mismo, creo, ¿no? A más llegar. Sí. Y lo que me parece igual de grave, amnistió a los 1.500 que estaban condenados, porque por haber podían haber más, hubo más gente, pero condena a los 1.500 de los sucesos del día 6 de enero de 2021. Desde los Proud Boys hasta el tipo de la cornamenta, efectivamente. Y hay una señora que asaltó el Congreso y ya renunció a la amnistía. No sé si viste la noticia y sí, decía, claro. Me he dado cuenta de que obré mal. Eso le honra, a pesar de la barbaridad que hizo, pero le honra. Luego, pues ahora mismo, para mí mi única esperanza es, estamos en 2025, nos queda casi un recorrido largo hasta 2027 y me dirán, oigan, usted no hay
no hay elecciones hasta 2026, nos queda un año y pico, y me dirán, oiga, pero es que las próximas son 2028, oiga, están las elecciones de midterm election, en mitad de mandato. Quiero pensar que va a pasar como en 2018, que la bofetada va a ser gorda. Ojalá. Porque otra marea roja del Partido Republicano sería quizá descender a los infiernos. Pero es complicado, porque si Trump es el mascarón de proa, J.D. Vance, el redneck de Ohio, es alguien que está vendido a Putin. Este sí es un agente. Y si por un casual se diera la circunstancia de que en 2026 hay una mayoría importante, pongamos, de demócratas que puedan incluso volver a impulsar un impeachment, derribarle, el que se queda con la presidencia es J.D. Vance. Sí. No, y encima J.D. Vance, con todo lo que es, y no solo eso, al actual presidente de la Cámara de Representantes, Mike, no me acuerdo el nombre, o Mitch, no recuerdo el nombre, el caballero de gafas, pues es un ultra Trump tremendo. Recordemos que el antiguo presidente de la Cámara de Representantes, ¿cuánto aguantó? Kevin McCarthy, ¿cuánto aguantó? ¿1 año y medio? Sí. Y fue defenestrado por Trump. Sí. Entonces ahora sí que es aquello que decía Bush, lo siento, Bush hijo, que fue su mayor metedura de pata de ¿estás con nosotros o estás con los terroristas? Ahora es o estás con Trump o estás fuera. You're fired, ¿no? Que tanto decía en todo lo relativo al aprendiz. Ahora bien, ¿me quedan esperanzas? Sí, por ejemplo, el proyecto Lincoln, que es esta candidatura bipartisana para hacer frente a Trump desde la política social, en el cual hay bastantes republicanos. Estaba pues el propio Colin Powell, que murió al año de asumir el cargo Joe Biden, y que dejó el Partido Republicano. Arnold Schwarzenegger no ha vuelto a votar al Partido Republicano, por poner un ejemplo más directo que la gente conozca más. Mucha gente, la presentadora de Good Morning Joe está Mika Brzezinski, la hija de Zbigniew Brzezinski, pero Joe Rogan, el marido, ha renunciado al Partido Republicano. Muchísima gente. Incluso, yo no sé qué sabrá que será de Liz Cheney, sé que votó por Kamala Harris, pero entiendo que ya desde que fue defenestrada de la Secretaría General del Partido Republicano estadounidense, no ha vuelto al mismo. Y para que la gente considere que una persona tan sumamente belicosa como su padre, es decir, como Dick Cheney, está siendo poco menos que el valedor de la democracia americana en tiempos de Trump, pues, ¿cómo decirlo? Me parece que estamos en una situación y en un contexto harto peligroso. Me parece que estamos también con infiltrados de todo tipo de Rusia. No quiero decir esto que parezca una teoría de la conspiración, ni mucho menos. Ha nombrado a J.D. Vance. Yo he nombrado a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Un largo etcétera. Incluso creo que también la actual fiscal general estuvo vinculada al canal RT. ¿Qué podemos esperar de esto? Nada bueno. Y el subdirector del FBI, que supuestamente está para velar por la democracia y la libertad. Ataques. Es que cuando uno tiene un cierto nivel de friquismo, ¿recuerdas aquel capítulo? Creo que era con el fumador en Expediente X, que hablaba de en un determinado momento del verano vamos a hacer una situación excepcional y entonces el poder lo va a tomar la FEMA, como un nivel de esto de conspiranoia, que la FEMA era un elemento. Sí. Luego se vio ciertamente en el 2005 con el tema del Katrina que la FEMA no era tan todopoderosa y que no era capaz de hacer. Pero en principio es una agencia para los desastres y el tema medioambiental, huracanes, inundaciones y todo esto, y quiere eliminarla. Quiere borrarla del mapa, la FEMA. Sobre todo, encima hace bien, entre comillas, lógicamente, en eliminarla cuando han pasado los incendios de California, que también están vinculados para que trabaje la FEMA en ese sentido. Sí, sobre todo porque ahí está el asunto respecto de la relación con los estados. Roe contra Wade, en buena medida, como dice el amigo Xavier Grandio, ha sido destruida porque Donald Trump puso a 3 personas que eran prohibidas en el Tribunal Supremo. Y esa posición la mantuvieron a pesar de que no tienen vinculación orgánica en las decisiones desde la presidencia. Una vez nombrados, ya son
independientes y de por vida. Candidatos independientes, justo, sí. Pero Donald Trump, que dice que los estados son los que regulan el aborto, en el caso del incendio de California, dice: si queréis que os envíe ayuda, tenéis que cambiar esta ley. Lo cual ciertamente es alucinante. Sobre todo teniendo en cuenta de que hay gente en España, y la comparativa, luego podemos hablar del tema de los idiomas, pero esta es interesante porque pueden estar en contra de tío Antonio respecto de la ayuda con la Dana, diciendo que el nivel federal español tendría que haber ayudado a la Comunidad Valenciana respecto de las inundaciones en Valencia, y en su caso defender a Trump porque no le quiere dar ayuda a California porque es un estado woke, un estado demócrata, y por lo tanto requiere la intervención federal para cambiar las cosas. Un 155 a la americana, sí, sí. Y ahora nos encontramos también con el hecho de que el tren de alta velocidad que iba a ir desde la zona costera de Los Ángeles Bakersfield en dirección hacia Las Vegas, y hubiera sido bien interesante para el mundial que viene ahora en 2026, toda la evolución respecto de los años siguientes para poder conectar estos lugares tan importantes, porque la gente puede ir a Los Ángeles, estar con los actores o diversas cosas que pueden ver, y luego irse a Las Vegas, más cómodo que el avión, más ecológico, gasta menos energía, más sostenible, desde luego. Sí. Y también ahí ha atacado Trump. Sí. Bueno, porque es lo del Federal Trump, lo que es, no Trump, Trump, lo que son los ferrocarriles de Estados Unidos. Es cierto que son muy deficitarios desde hace tiempo, pero por políticas también produccionistas durante la época Reagan, que quería una producción basada en el tipo de locomotoras de los años 70 para los años 90, que fue, ya no estaba Reagan, pero la aplicación que hubo. Ahora mismo se habla de sostenibilidad, se habla del tipo de tren que era lo que utilizaba David Dunn, Bruce Willis en Protegido, un tren de elevación, un tren de consumo eléctrico mínimo, pero de repente Trump lo corta. También había que ver quién está detrás de todo ello, sobre todo de su programa energético, porque la crisis energética que arrastra Estados Unidos lleva en boga desde 2001, al asumir el cargo George Bush hijo, cuando quiebra Enron, se llama la empresa energética. Enron. Pues ante eso sí hay una crisis energética, pero está aplicando los peores modelos, porque el esquema siguiente, ¿qué va a ser? ¿Qué tipo de avance de sostenibilidad puede quitar? Bueno, esperemos cualquier cosa, lo malo o lo peor. También había una empresa de petróleo que Unocal que iba a ser comprada por los chinos, y lo paró Bush en 2007. Efectivamente. Y Unocal ahora mismo está en quiebra técnica. Pero sí, el tema energético es importante, sobre todo teniendo en cuenta de que en principio el fracking ha convertido en exportador, pero sigue importando. ¿De quién? De Canadá. De Canadá, justo. Claro, y sobre todo cuando del Golfo de Victoria, cuando están tocando entre Alaska, la parte más, digamos, occidental de esa parte de Canadá, y tienen intereses en común, vamos, como ha pasado toda la vida. Ahora bien, me preocupa soberanamente ese intento de anexión forzosa, ya no de Groenlandia, sino de Canadá, la estupidez que ha hecho ahora con lo del Golfo de América, o Golfo de Covadonga, como dice Paco. Añadamos también el factor de lo que es declarar, tras toda la historia de Estados Unidos, al inglés como idioma oficial. Sí. Ha borrado todo el resto del español desde la Casa Blanca hasta de los letreros, cuando han sido encima los que la ocuparon a la presidencia. Bueno, está esa foto mítica ya, yo creo, en el imaginario, que era latinos votando por Trump y el buen señor que era Lucía siendo deportado, ¿no? O detenido para deportación. Sí, que esa es la parte también curiosa, porque utiliza aviones Hércules para la deportación.
elemento militar, gasto público a tubo, enorme, con lo cual por un lado tratan de decir que a través de Doge tratan de reducir el gasto, incluso hay también mintiendo, tenemos un contrato de 8.000 millones de dólares que vamos a... En realidad era de 8 millones. Que si estamos enviando 350.000 350.000 millones a Ucrania, mentira. ¿Cuándo había sido? ¿Fue poco antes de abandonar la presidencia, la primera vez, cuando soltó lo de aquel avión supersónico que superaba uno que había desarrollado en Noruega y que era de un videojuego? ¿O que era inventado de una serie de ficción? Creo que sí. O sea, el nivel de pauperismo ya no moral, sino intelectual, es tremendo. La cosa que hay que preguntarse es ¿por qué? ¿Por qué habiendo los candidatos que existían en el Partido Republicano, incluso tan a la derecha o más que Trump, desde su antigua embajadora ante Naciones Unidas, desde su antiguo fiscal general, etcétera, se ha optado por elegirle? Porque, bueno, yo veía como un mal menor incluso que hubiese salido Ron DeSantis a pesar de lo que está haciendo en Florida, empezando por las leyes del aborto, ¿no? La gente está horrorizada. Y también las leyes de educación. Pero, seamos sinceros, quizá entre que nunca sabemos lo que podría pasar, porque puede ser mucho peor que él, pero entre Ron DeSantis y Donald Trump, creo que lo lógico hubiese sido elegir a Ron DeSantis. Sí, por lo que sea, se desinfló en el proceso de primarias y no llegó ni siquiera a cuartos de final, como para haber llegado a la ronda final de la convención. No hubo... ¿El caucus que era para Iowa, en Iowa cuando se retiró? Pues fue bastante pronto, sí. No me acuerdo ya y demás. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, lo básico referido a Trump es ya quién sería realmente el candidato que quería escoger para vicepresidente, porque yo no creo que J.D. Vance fuese ni muchísimo menos la opción directa ni la más barajable. Y además lo que creo que comenté en su momento, porque cuando tú eliges a alguien, lo haces en principio para tratar de competir en otros estados. Por eso no tenía mucho sentido que Kamala Harris, siendo de California, eligiera al gobernador de Minnesota. Tim Walz, sí. Tim Walz, sí, porque es una candidatura del medio oeste, con lo cual dejas de competir en la zona sureña, lo cual en principio habían dejado de competir bastante desde la presidencia de Carter, pero ni siquiera de la zona oeste sur, que pudiera ser Arizona, Nuevo México, ni de la zona este, de la costa este, tampoco, a nadie. Por eso siempre dije que el error, para mí, creo que lo hablamos con aquella vez en el conversatorio con Xavier Grandío, para ver quién podía ser el candidato o candidata. Ya tenemos claro que si se retiraba Joe Biden iba a ser Kamala Harris, pero yo dije, un buen candidato a vicepresidente, porque procede del mismo espectro que Kamala Harris, es el actual gobernador de California, Gavin Newsom. Y quizás de la sorpresa se presente en 2028, yo creo. Por poder puede ser. Hay que pensar en Pete Buttigieg, hay que pensar en el gobernador de Pensilvania. El problema del gobernador de Pensilvania... El problema del gobernador de Pensilvania tenía un problema que era, y sigue siendo, judío. Y lo mismo que Pete Buttigieg es católico para los estadounidenses, no para nosotros, obviamente, y abiertamente homosexual. Y muchos de estos tienen problemas. Por ejemplo, decía Marco Rubio respecto de la cruz en un estado que es aparentemente aconfesional o con separación iglesia-estado, respecto de cierto es, los cuáqueros tuvieron un impacto importante en ese primer momento a la hora de evitar lo que había sido, por ejemplo, la visión de los bostonianos, la visión de los que habían sido en Nueva York, los diferentes grupos que habían llegado de las migraciones a las nuevas colonias americanas, que había unas visiones religiosas bastante chungas a la hora de establecer un sistema bastante fundamentalista en el ámbito religioso, pero... Las brujas de Salem, por ejemplo. Sí. Pero hubo esa combinación respecto de tratar de
establecer algo que, por ejemplo, Xavier Gandío tiene un vídeo específico de la dieta de Worms, que estableció la separación Iglesia-Estado, que luego, por sedimentación, pero claro, los protestantes, y esto lo comentan a veces David y Noemí, por eso hice la oferta para mañana sábado, para el tema de la caja de trovadores. Ellos hablan de que los protestantes, en cierta medida, laminaron lo que habían sido los todas las producciones que habían servido a la Iglesia Católica para avanzar, los concilios, establecen que eso no tiene validez. Y comienzan prácticamente de cero en su construcción de su relato religioso. Con lo cual eso también establece la idea de todo el pasado jurídico-político que ha sedimentado Europa para constituir las instituciones tal y como las concebimos en el momento actual. Eso fue tirado por la borda por ciertos grupos que en parte llegaron a Estados Unidos, y por eso tal vez se pueda totalmente entender como si fuesen puritanos refugiados, sí. Y no solo eso, es otro componente que también había que tocar. ¿Hasta qué punto el esquema religioso está presente en lo que es la nueva aventura de Trump? Es lo primero fundamental. No creo que Trump sea creyente para nada. Pero pusieron a un sacerdote protestantón para rezar en la primera reunión del gabinete. Eso es, y no solo eso, sino que, pero luego es el tiro por la culata. Recordemos que es la segunda vez que una pastor protestante, cuando fue la misa de investidura, por así decirlo, leyó la cartilla. Fue la misma que, si no me equivoco, hace 4 o 5 años, en vísperas de las elecciones de 2020 presidenciales de noviembre, y poco después de lo que fue los tiroteos a raíz del asesinato, porque fue el asesinato de George Floyd, Trump apareció en su iglesia sosteniendo la Biblia como si fuese el nuevo Mesías. Y me da que ha sido esta clérigo o sacerdote la que le había cantado también las cuentas en aquella época. De ahí que un senador republicano o congresista republicano dijese que era una persona apta para deportación, lo cual es un sinsentido porque esta señora es americana o estadounidense por los 4 costados. Habría que ver también los antecedentes del buen congresista senador. Sí, y es lo que me preocupa. Sí, no hay separación ni iglesia-estado tampoco. Sí, es esta situación de amigo-enemigo respecto de quién es nativo y quién es no nativo. Surgieron, hay muchos memes respecto de quiero que los inmigrantes se vayan, y salía un nativo americano diciendo usted el primero. Usted primero, exactamente. Y la inmigración ilegal llegó quizá hace mucho tiempo, y no precisamente con lo que llaman ustedes los espaldas mojadas. Pero son cosas que preocupan, es cosa también que yo... Y que toca la fibra de la memoria estadounidense, porque cuando se independiza Texas, en el tema de 1836 hasta 1846, lo hace porque en México no se permite la esclavitud. Y quieren establecer su propio estado con... iba a decir con furcias, con casino, no, eso lo dijo Bender, con esclavitud. Con esclavitud. Sí. Con esclavitud encima, que también tenemos que darnos cuenta de una cosa. Porque luego te dicen esto de era por la independencia, la libertad. ¿Qué libertad? Si buscabas esclavos. Esclavos y negreros, perdón. Es como cuando hablan de grandes fortunas, y siento decirlo así, de la burguesía catalana del siglo XIX, cuando despegue industrial. Sí, despegue industrial financiado con esclavos negreros que llevaban a Cuba. Ni más ni menos. Es una demagogia muy grande. Y ahora todo imbuye a lo que es la administración. Desde el tecnofeudalismo, que lo denominó así una persona que tampoco me vuelve loco lo que dice, como Yanis Varoufakis, pero aquí le doy la razón, hasta luego lo que se andaba quejando Barry Goldwater, uno de los últimos republicanos, vamos a decir, normal y con coherencia, que era que había que evitar que el Partido Republicano estuviese imbuido de la ideología de grupos extremistas, no tanto el clan, sino de lo que eran los evangélicos del sur, principalmente los de Mississippi. Que resulta alucinante, ciertamente, recordar que cuando se produjo ese golpe, esa confrontación en 1964 con Lyndon B. Johnson, Barry Goldwater, que luego su escaño es el que hereda John McCain,
Yo me imagino, en el Arizona. 87, sí, se retira, sí, sí. Se decía que poco menos que Barry Goldwater era poco menos que Mussolini y Hitler unidos. Sí, Era una candidatura sí, sí. presuntamente fascista. Sí, aparte que Barry Goldwater era, es verdad que era la gran, no me sé el nombre, revolución conservadora de la época, pero era un conservadurismo de base y seguía siendo urbano. Rompía, otra cosa más, es que en aquella época la gente, como te diría yo, hay que diferenciar hasta 1968, que es cuando... Sí, 1964, perdón, es cuando se enfrenta Nixon contra Goldwater. Luego Nixon no quiere terminar mandato, No, etcétera. Nixon no. Nixon, Nixon. Dios mío, perdón, esto. Johnson, disculpad, se me fue la cabeza. Nixon es que gana en el 68 y en 72, aunque no dura mucho luego. Ni él ni su vicepresidente, Spiro Agnew. Pero estoy pensando en lo que es el factor relativo a Goldwater, que eran bases urbanas y sobre todo en aquella época, por ejemplo, en el sur, el partido hegemónico en Texas era el demócrata. Y la primera vez que gana un republicano tras mucho tiempo es Bush Jr., cuando echa a Ann Banks, la gobernadora de un solo mandato demócrata, ¿no? Y Sí. unido a todo eso, hay un viraje, porque el Partido Republicano empieza a dejar la gentrificación urbana y va hacia el populacho que se llamó también white trash, ¿no? Basura blanca. Por el contrario, el Partido Demócrata rompe con una cosa que era muy clásica en aquella época: los Dixiecrats, los racistas demócratas sureños, que habían hecho incluso que se mantuviese la ley de segregación. Entonces, hay una especie como de torna, como puede pasar. Los partidos políticos pues nacen, crecen, evolucionan, no se reproducen y mueren en algunos casos. El Partido Republicano, pues desde la época de gran Abraham Lincoln ha mutado y ha mutado en muchos casos a peor. Y en este caso no es que sea peor, es que el partido está fagocitado de tal manera que hay una minoría respondona, pero que es tan minoría que ni siquiera tiene representación en la Cámara baja y en la Cámara alta. No creo que haya ningún senador o congresista republicano ahora mismo que esté en contra de Trump. Y si no lo está, se calla. Es que da miedo. Da miedo pensar con cierta nostalgia de Newt Gingrich y de Bush Jr. Sí, sí, o por ejemplo, incluso del no intervencionista, padre e hijo, Ron y Rand Paul, que no son precisamente hermanitas de la caridad, sobre todo Rand Paul, que tiene una órbita rusa o prorrusa muy rara, lo que no quita que es normal que sea enemigo acérrimo de Trump. Bueno, también le dijo unas barbaridades en las primarias, e incluso veo a una persona más cabal dentro del Partido Republicano, no se va a presentar ya por edad, a Jeb Bush, que al propio Trump. Me extrañó que Jeb Bush no ganase la candidatura republicana de 2016. Y mucho. Sí, lo normal habría sido que hubiera sido el candidato y tal vez el presidente. Aunque bueno, resulta curioso porque en aquel momento dijo algo de República de España. Sí, sí. Pero, bueno, eso es también cuando llamaba Bushito Jr. a los griegos grecianos, ¿no? Se puede perdonar. Sí. Otras cosas como la invasión de Irak, no. Pero en todo caso, había incluso gente estúpida, ultra, pero no tan estúpida como Trump, como puede ser Ted Cruz. Y el propio Marco Rubio estaba en aquella época también en la pugna, si no me equivoco. Y Marco Rubio tiene esos problemas respecto de cuál es su ideología, más allá del tema de Ucrania. Claro, en Florida han votado por la libertad, en Cuba han votado por la libertad, en Venezuela, y en parte está dando la cal y de arena. Vale, han quitado las licencias de Chevron, pero ¿qué vas a hacer para sacar a este tirano de Miraflores? ¿Llevar a un asesor para que negocie con él? ¿Qué es lo que hizo? ¿Hablar como si fueran otra vez los acuerdos de Barbados? Que fueron negociados, como fueron negociados con Biden, que era un flojo, pues entonces no valen. Hay que romperlos, pero hay que decir sobre todo las caras, Juan Carlos, mira las caras, sobre todo la cara de el secretario de Estado actual, Marco Rubio, cuando empezaron tanto presidente y vicepresidente a acorralar a Zelensky. La cara era para grabarla o fotografiarla, como se vio. Entonces, Marco Rubio puede ser como antiguo primer secretario de Estado
de Trump, Rex Tillerman, que dimitió, o le dimitieron, le cesaron a golpe de tuit, yo creo. Pues sí. Lo que pasa es que la primera administración Trump tuvo hasta gente que, aun siendo fiel al presidente, fueron también fieles a los principios democráticos. El primero de ellos, que me pese decirlo, su vicepresidente, Mike Pence. Cuando lo que ocurrió el 6 de enero de 2021, que fue una auténtica aberración. Eso sí que fue un golpe de Estado. Y ahora está ahí, como bien indicaste, 1.500 amnistiados. Si no más, aparte de implicados. Pero el propio secretario de Seguridad, después de... Dos secretarios de Seguridad, cada uno con sus cosas y bueno, y hay uno de ellos que me cae fatal. Pero tenemos a H.R. McMaster, bien, una persona cabal, un buen general, o coronel de aquella, luego ascendió a general. Y teníamos también a una persona, para mí, un estúpido, que es de carácter, quiero decir, que es John Bolton, pero John Bolton ha dicho bastantes verdades acerca de Trump. ¿Sí? Entonces, es curioso que los neocon, que son unas personas que nunca han caído bien, empiezan a aparecer hermanitas de la caridad. Tú has dicho a Newt Gingrich, he dicho yo ahora a John Bolton, estén pareciendo, vuelvo a repetir, hermanitas de la caridad frente a lo que está haciendo el trumpismo más exacerbado. Porque da pavor y da para pensar también. Sí, porque parece que no hay cosas que no se puedan romper, que no se pueda destruir, que no se puedan, incluso si hay que tirar la pared y atravesarla, no le pasa nada. O anexionarla. Sí, directamente. También. Y la pared, nos encontramos con, decías Cataluña, dicen algunos que el catalán está imponiéndose y que el castellano en Cataluña ya no se estudia ni se enseña y nada de nada. Que me digan dónde no se enseña y dónde se impone el catalán. Barcelona mismamente se habla más, ya no se habla catalán, no se habla castellano, casi todo es en inglés, porque encuentras una cantidad de migración turística muy masiva. Pues eso, dicen que hay una opresión del catalán contra el castellano, pero nos encontramos con esa situación en la que por primera vez establecen la idea de que el inglés sea la lengua oficial. Recordarás que sobrevoló en un capítulo del Al Oeste de la Casa Blanca que salía, bueno, vamos a poner lo del inglés como lengua oficial a debate en el Congreso, como arma de negociación política. Pero no más allá. Aquí es algo distinto. Es tratar de imponerlo. Primero de puño y letra. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta de que, por un lado, una primera derivada, imponer desde el nivel federal cuando pudiera ser objeto de competencia exclusiva de los estados. Con lo cual ahí tendríamos una derivada jurídico-política interesante, porque puede ser llevada a la justicia, llegando incluso a la Corte Suprema. Y por el otro lado, tenemos otra derivada bastante peligrosa, porque tendría que cambiarse la Constitución, porque la Constitución no habla de ningún idioma oficial. De hecho, la gente no sabe que el idioma oficial, o el que estuvo a punto de ser idioma oficial para romper con el inglés en Estados Unidos, fue casi un idioma extinto. ¿Cuál es el primer idioma de la democracia entendida como tal, la democracia clásica? El griego, punto. A esto estuvo de serlo. Que pocos otros lo hablan, lo leí en un libro de David Crystal sobre la lengua inglesa hace muchísimo tiempo. Y se me ha quedado grabado aquí. Entonces, que tengan esta especie de pataleta ahora, pues ¿por qué va a ser? Pues se está haciendo una especie de 1984 con un neolenguaje. Porque sí, se hablará inglés y se impondrá el inglés como, bueno, se declarará el inglés como lengua oficial de la nación. Pero, ¿está Donald Trump capacitado para hablar en inglés cuando habla un idioma de Shakespeare como un niño de 5 años? Ahí lo dejo. Habría que preguntarse eso y muchas cosas más. Entonces, esta deriva autoritaria me preocupa. Hay momentos en los que comparo mucho a lo que es el actual Trump con Cliff Robertson en una película ya clásica, te acordarás de ella, que era 2013, Rescate en Los Ángeles, o Escape de Los Ángeles, ¿no? Sí. En la cual el presidente de Estados Unidos al final empezaba hablando en modo apocalíptico, va a acabar con la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra, y al final traslada de la capital de Washington a su ciudad natal, que es Lynchburg, en Tennessee, y que aparte de eso se declara presidente de perpetuidad. Yo lo hablé cuando estábamos en aquel conversatorio, Xavier, tú y yo.
Lo que me asusta realmente es que este tipo quiera cambiar la Constitución. Y le veo capaz. Otra cosa es que pueda. Por intentar que no quede. Y puede utilizar estas plantillas. Porque si cambia el tema del idioma oficial, que no existe en la Constitución, y por un casual el Tribunal Supremo acuerda que no es necesario cambiar la Constitución para imponer el inglés como lengua oficial, puede ser la misma plantilla por la que busque el tercer término, el tercer mandato, que utilice el mismo camino. Sí. Lo que te quería preguntar es si ahora, después de aprobar este decretazo porque no pude ver las noticias del inglés, ¿hay alguna organización civil o incluso el Congreso, algún representante demócrata, lo que sea, que haya planteado su inconstitucionalidad? De momento no me consta, pero tampoco me consta que haya firmado todavía. Lo quiere establecer, pero no ha firmado, no ha hecho el decretazo, vamos. No, con lo cual todavía faltaría conocer cuál es el contenido. Ya. Se cambia incluso el currículum escolar, que depende, como bien has indicado, de las propias administraciones estatales. Sí, porque tenemos, hice un vídeo específico sobre esto, tenemos 30 estados que reconocen el inglés como idioma oficial, pero tenemos Alaska, que tiene hasta 20 idiomas nativos reconocidos, tenemos Hawái también, tenemos estados como Nuevo México, que tienen reconocidos el castellano, tenemos territorios como Puerto Rico, que reconocen el castellano, y tenemos ciudades como Nueva York, en donde si miras por los boroughs, los 5 boroughs, a nivel general, primera lengua, te puedes encontrar, vale, el inglés y el castellano, en uno de ellos tiene el castellano como primera lengua, pero, y en el tercero el chino. Pero cuando vas bajando a segunda lengua más hablada, ya te encuentras una pluralidad, y cuando bajas a tercera lengua más hablada, te encuentras con que hay una multiplicidad de como una docena de lenguas que son en determinados grupos, en determinadas zonas, las más habladas, incluyéndote el francés creolé, el árabe, el chino, el ruso. En Coney Island, por ejemplo, si miramos ahí, la gran mayoría son ruso, ucranio parlantes o polaco parlantes, por la migración que hubo. O incluso, si vamos a Pensilvania está lleno. El 90% de los apellidos son de origen o húngaro, o polaco, ruso o ucraniano. En algunos casos también griego. Nos va a decir este buen señor que entonces bueno, es que también habla tanto de anti-inmigración, pues si aplicásemos ahora mismo, hace 80 años, lo que era la política migratoria de Trump tan restrictiva, Marianne McLeod hubiese vuelto a Edimburgo. Ni más ni menos. Y Friedrich Trump, su abuelo, hubiese vuelto a, curiosamente, lo que es Kaliningrado, porque procedía allí, de Prusia Oriental. Entonces, es un nivel de estupidez, un nivel de... Creo que en el fondo este buen señor lo que busca es lo de que se hable de mí, aunque sea mal. Sí, y tratar de utilizar la memoria de pez en el efecto Dory, como la película de Pixar, que la gente olvida que cuando se produce el conflicto de la frontera con Abbott, gobernador de Texas, y el Partido Demócrata y el presidente Biden tratan de arreglarlo a nivel federal y llevan una normativa para restringir la migración ilegal, es el cogollo de representantes trumpistas el que lo evita y el que lo frena. Y luego ahora se presenta diciendo, ¿veis? Es que Biden quería puertas abiertas, quería que todos entraran a América. Otra cosa es el hecho de que América se construye por aluvión, se construye por la migración y generar ese melting pot que ha enriquecido la realidad siempre cambiante de Estados Unidos, y que solamente las distopías establecían la idea de una configuración más homogénea, porque solamente se puede hacer utilizando la fuerza, y por eso ahí las distopías, tanto en lo audiovisual como en la literatura, establecían esta idea de que solamente con un cambio de régimen completamente dictatorial sería posible hacer esa transformación del país.
Sí, y estamos viendo una versión corregida y aumentada del Hombre de la Montaña. De Philip K. Dick, ¿no? Pues yo creo que es una realidad y está cambiando hacia... Nos dirigimos hacia un 1984 en Estados Unidos. No debería por qué, pero los hechos de por sí asustan. Sobre todo esta porque... homogeneización racial. Sí, sobre todo porque se está cargando los checks and balance, los controles que en principio eran típicos de Estados Unidos, de la democracia, de los padres fundadores, de toda la evolución, porque evidentemente no surge... Corrección política, sí. No surge solamente con los papeles federalistas y el conflicto que Emilia Blanedo lo comenta bastante bien respecto de cómo se llega a la guerra civil, pero esa herencia que viene desde precisamente el Reino Unido, como era la Revolución Gloriosa en 1688, matar a un rey, Carlos I, luego retornando porque Oliver Cromwell y sobre todo su hijo estaban un poquito para allá. Lord Supremo, sí, el Lord Protector. Sí. Y volvió en forma de Carlos II, ahora está Carlos III, y incluso al Reino Unido le atacó Donald Trump. Con la idea, bueno, fue su edecán, Elon Musk, el que atacó, con la idea de que Keir Starmer, cuando había sido fiscal, había dado validez a los violadores, a los yihadistas y todo esto, lo cual es alucinante porque el que establece los protocolos para empezar a judicializar todo eso precisamente es Keir Starmer, con lo cual él mismo fue parte de la solución, pero a Trump no le importa la verdad. Incluso no le importa a Nigel Farage porque dice, a ese que está en la cárcel voy a sacarlo y convertirle en el líder del Reform UK. Con lo cual, si eres británico y ves esto, pues deberías de pensar, pues casi que mejor estaba en la Unión Europea, hasta el punto de que puedo decir que también Canadá, después de prácticamente roto el heredero del NAFTA, el USMCA, creo que era el acuerdo, pues casi mejor, y esto fue una propuesta que incluso se la alargué a la embajada en Madrid por correo electrónico. Oye, en Canadá mejor, en la Unión Europea. y traeros al Reino Unido vosotros también. Venid juntos. Bueno, no tenemos la idea. Démonos cuenta de lo que se ha enviado al espectro europeo y lo que dije hoy a la gente. Me preguntaban, ¿eres pesimista con respecto a la relación con Estados Unidos? Y dije, no. A menos Estados Unidos, más Europa. Y tenía que ser la respuesta. Básicamente. Unidad Europea y a más Europa. Más Europa en todos los sentidos, como ha dicho Miguel Garitano. Entonces, sí. Y yo tengo que considerar que desde que ha vuelto Trump y he visto estas barbaridades, me planteo mucho que quizá la Unión Europea tendría que designar a Estados Unidos no tanto como un Estado amigo, sino como una nación hostil. En todos los sentidos. Y tener memoria. ¿Por qué? ¿Es que, perdón, qué? Y tener memoria, ciertamente, porque hay gente que piensa, cuando se establecen estos paquetes de defensa, seguridad, de construcción, que en España se han perdido muchas capacidades y se ha perdido mucha industria, incluso, bueno, hablábamos de Campa, de Asturias. Bueno, tú también eres asturiano, hijo de la reconversión, sí. Lo que ¿Qué ha pasado en Trubia? ¿Qué ha pasado en Trubia con las empresas? Sí, claro, Santa Bárbara Sistemas. No solo Trubia, la fábrica de armas de Oviedo. Que algunas, ahora, pues, algunas siguen abiertas, pero, por ejemplo, en Trubia, alguna de ellas ha sido comprada por Rheinmetall. Con lo cual ya no tiene capital español. Encima son ensambladoras ahora mismo. Aquellas oficios de padres de compañeros y compañeras mías que eran maestros industriales y maestros armeros han desaparecido. En cambio, ¿dónde se aplicó? Que puede perder Estados Unidos. La destrucción de las fábricas de armas cortas, especialmente pistolas. Y en cambio, ¿cuál sigue? Bueno, yo no sé si sigue existiendo, pero por lo menos hay un museo respecto de ello. Puede ser justamente en Guecho, en Baracaldo, el del museo de la fábrica Star, la Bonifacio. La fábrica Star STR que había en... Esto es más de... Eibar, ¿no? Eibar. Esto es más de Eibar. Eibar Guernica. En Guernica estaba la Star un Z y la Star en Eibar. Eso es. Y bueno, es verdad que han cerrado ya después también por el cambio del holding, pero es que manufactureros, si es que País Vasco, Euskadi o la CAP, puede llamarse de varias formas, puede dar una lección de lo que es no una reconversión industrial, sino pasar a un nuevo tipo de industrialización. Tengo el recuerdo mismamente de lo que era la fábrica de cubertería,
en la zona de Guernica, que has dicho muy bien exactamente. Y en cambio, en Estados Unidos ahora mismo, las fábricas manufactureras que había en Virginia Occidental, que votó masivamente por Trump, porque era también un swing state, aunque no lo parezca, las ha cerrado. Fueron los primeros decretos. ¿Alguien cree de verdad que, por ejemplo, Trump va a ser capaz de traer todo lo que es las antiguas fábricas de coches y demás y similares del pulmón de Estados Unidos a Detroit? Detroit, que está en quiebra técnica desde 2015, era 2012, perdón, cuando se cumplían 25 años del estreno de Robocop. Pues ni de coña. Y tampoco las industrias manufactureras que se fueron a China, devolverlas a Pensilvania y Ohio, nada, ni de coña. Y fuera, evidentemente, si uno es coreano del sur, taiwanés, japonés, debe de empezar a pensar, casi nos conviene mejor una realidad de una especie de mini OTAN, pero del sudeste asiático. Otra vez revivir la SEATO, pero no sé si metiendo a los británicos o los franceses, no sé si ameritaría, pero sin duda sin Estados Unidos, que fuera Corea del Sur, Vietnam, Japón, Taiwán, Laos, Camboya, Filipinas. Sí, Filipinas justamente por peso demográfico. Pero también es una cosa, a ver, todos sabemos lo que fue la década perdida en Japón. La perdida, no ha habido crecimiento, no es que realmente no hubo ni crecimiento económico, pero tampoco recesión. Aún así, siguen, ahora quizás estén en el cuarto puesto de productos, de manufactureros del mundo. Y no crece, pero se mantiene. Y gracias a eso no tiene tampoco déficit. En cambio, Estados Unidos opta por lo contrario. Una dolarización brutal de la economía, una guerra de divisas, que no viene bien a nadie, subir aranceles y acabar con todo el libre comercio. A ver, el NAFTA, todo lo que hubo con ello de polémica, se puede entender. De ahí a hacer un proteccionismo que ha devuelto a Estados Unidos a una esfera económica de 1750, 1760 encima y que va a acabar con su agricultura, entre otras cosas, pues... Sí, porque todos los productos que importa van a ser más caros. Exactamente. Y recordemos que hay una zona, entre las dos costas hay una zona en la que no se vende en buena medida productos frescos, desde frutas, verduras, y esto también contribuye, por ejemplo, a una malnutrición respecto de este ámbito. En Nebraska la talla de los chicos por culpa de malnutrición, bueno, de los adolescentes, ha caído 1,5 centímetros desde hace 20 años. O sea, estamos hablando que eso solo pasaba en Corea del Norte, por razones obvias durante la dura, ardua marcha, etcétera, porque no había comida. Pero aquí hay comida, pero de mala calidad. Entonces, y bueno, recordemos también cuando creo que era a los no sé qué equipo de la NCA los invitó a cenar a la Casa Blanca y lo que dejó fue una cena con hamburguesas. Es una situación de desesperación ante un cateto, no puedo dar otro nombre, pero que emana sobre el mundo, nominalmente. Sí, porque... Y esta es una de las partes que en principio, porque nadie puede ser tan bueno para estar equivocado siempre, en la parte de los elementos que pueden ser usados o no respecto a procesamientos antes o después de los alimentos, se permiten en Estados Unidos cosas que en Europa están prohibidas hace mucho tiempo. Y en teoría, Robert Kennedy, en esta batalla, una de las 6 y las otras 5 son magufas, conspiranoicas y todo esto, pero ¿sí? En la sexta, que es esta, tendría razón, porque... la de aditivos, exactamente, sí. Pero seguramente es en la que no le permitan luchar, porque... No, porque no sé si viste alguna vez el vídeo, sobre todo de la industria de bebidas carbonatadas en Estados Unidos. La Fanta, por poner un ejemplo, que pertenece a la Coca-Cola Company, en Europa tiene un 0,1% de azúcar. El resto será zumo procesado, lo que sea, pero es que Estados Unidos tiene un 3,5%. Literalmente te estás comiendo un bloque de azúcar cuando lo bebes. Y no creo que Trump, una persona encima que mintió en su examen médico en el que tenía hipertensión, 1000 cosas, aparte de 79 años que va a hacer, pues deja poco tiempo la esperanza. Por lo menos esa es mi opinión. Y bueno, también para ir cerrando, perdón que tengo que irme, pues decir una cosa que teníamos que abrirnos mucho los ojos, y es, ya no es solo el tema del tecnofeudalismo que dijo Varoufakis, ya no es el tema de las
tasas, tarifas, aranceles, etcétera. Bueno, intento que este buen señor intente perpetuarse el poder. El problema es, nos planteamos un Estados Unidos sin Trump o una era post-Trump a partir de 2028. ¿Qué podría ser? O ya, de perdidos al río, consideramos a Estados Unidos como una nación hostil y, como dijo Josep Borrell, y en parte tenía razón antes de dejar el cargo de secretario de Seguridad de la Comunidad Europea y Política Exterior, o alto comisionado, ¿vamos a estar cada 4 años pensando en qué puede hacer Estados Unidos y qué no? No podemos estar ligados tanto. No, evidentemente, porque no podemos pensar en 2028 respecto de que no será Kamala Harris, porque no creo que se presente después de esta derrota, pero da igual, Pete Buttigieg, Gavin Newsom, el que sea, da igual. Pero ese es otro paréntesis. Es otro paréntesis si en 2032 te viene J.D. Vance o cambian la norma y ponen a Elon Musk de candidato y es presidente Elon Musk. Da igual. Es que volver a estas dinámicas de vale, ha estado Trump durante un mandato. Ah, pero ahora está Biden. Pero después del paréntesis vuelve Trump con un estilo bastante autoritario, como pueda ser esta deriva de autócratas versus demócratas, que es la de Erdogan en Turquía, la de Xi Jinping, Orbán en Hungría, la de, curiosamente, Narendra Modi, que resulta curioso porque en la lista que te he leído antes de cuáles son los países que están en contra supuestamente por la parte del propio Trump, incluye a la India, cuando tienen evidentemente un proyecto que es más o menos parecido, como es el Bharatiya Party. Sí. Ahora se partido Modi. Y esta situación del virus inoculado dentro de la democracia, que había sido durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría el arsenal de la democracia, resulta de todo punto descorazonador para los amantes de la historia y a los apasionados de la libertad, pues también destructor de sueños y con la idea ciertamente de que no hay padre. No hay padre, hay que crecer y hay que tener una evolución propia de cada uno de nosotros, y Europa ciertamente debe de buscar su nicho, o si no y no una dependencia de Estados Unidos. Y teniendo en cuenta un pequeño detalle que es como corolario lo que pueda decir como reflexión final, que es si no nos movemos, si no entendemos lo que está pasando en Estados Unidos, vamos a convertir la Unión Europea en el Sacro Romano Imperio Germánico 2.0. Y con lo que conlleva. Efectivamente, no se puede hacer mejor. Con lo que conlleva. Poco se puede añadir. Así que esperemos a ver cómo evoluciona el asunto de Trump, que seguro que nos va a dar noticias porque está todo el rato diciendo cosas y tuiteando, sí, o xeando. Que otra cosa es haciendo, porque de todo el ruido mediático a lo que llega realmente, pero como se dijo, y esto lo aprendí en cierta medida respecto del proceso, no hacer, pero decir que vas a hacer también desestabiliza. Y mucho. Con lo cual eso también tiene sus riesgos. Así pues, ciertamente agradecido de que hayamos podido tratar este tema de Donald Trump. Para los que puedan llegar hasta aquí, pues evidentemente pueden dejar comentarios que tal vez sea algo que dé para preguntas, comentarios y todo esto, debido a que polariza bastante, casi como si fuera uno Boca River o Macri Cristina Fernández en el ámbito de Argentina. Lo digo porque estuvimos ahí con Nacho Montes de Oca y comentó algunas cosas interesantes. Y bueno, espero que todo sea, sobre todo con una educación y un saber estar que en general suele ser lo habitual. Y corrección, en los que falta hace. Y pues en otro caso pues volveremos. Y muchas gracias por todo.